Cristo, hermano. Y oramos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos porque nos has prestado vida este día, nos has prestado salud, nos has dado a tu Hijo Jesús, que murió por nuestros pecados y pagó nuestra deuda. Y es por eso que podemos hoy estar aquí hablando contigo, escuchando acerca de lo que Él ha hecho por nosotros. Te pido que me ayudes a hablar de tu Hijo Jesús de una manera clara, entendible y que sea una bendición para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, pues vamos a abrir nuestra Biblia en, en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 2, versículo 13. 13. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambiadores sentados, y echó un azote de cuerdas, echólos a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas, dijo, quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Amén. Puede ocupar su lugar, hermano. Yo le titulé a esta reflexión eh, las sensaciones Jesús y las sensaciones de la gente al conocerle, porque yo considero que es bueno a veces pensar el post de cada uno de los encuentros que el Señor tuvo con las personas, y hoy vamos a abordar 3 casos acerca de esto, no sin antes mencionar que, porque le comentaba a la hermana que si había algún tema en específico para compartir el día de hoy, ella me hacía referencia que, que hablara del Señor Jesús. Y yo más que nada preguntaba porque usualmente cada vez que tomo el lugar, toco estos temas, hablo del Señor. Y, y esto así porque hace no mucho, como en el 2014, cuando se propuso abrir el departamento de los adolescentes, por algunas cuestiones que se identificaron en el momento, pues me pusieron a mí a cargo de ese grupo en el 2014. Y yo recuerdo que la hermana me dijo que buscara clases para los adolescentes. Entonces, lo que buscamos, pues fue atajar un problema que era la tal vez cierta apatía hacia el Señor por cualquier cosa. Y los temas que escogimos, pues fueron precisamente estos. Los primeros temas que compartí con los adolescentes de aquel tiempo, los muchachos recordarán, fueron acerca de la vida ministerial del Señor Jesús, precisamente para atajar un problema de que pues los muchachos no eran salvos. Entonces pues considerábamos importante hablarles acerca del autor de la salvación. Y desde ese momento agarré esa línea, y de hecho ahorita los que están en el grupo pues es lo que estamos viendo, el Evangelio según San Juan. Y es por eso que casi siempre que me toca comparto acerca de esto. Decía yo, a lo mejor ya debo cambiarle, o a lo mejor ya aburrí a los hermanos, ya los empalagué, pero me da gusto que, que, se, que se tome a bien, pues es el Señor Jesús, como no se va a tomar a bien, pero yo sí quería comentarles eso, ¿verdad? Eh, y lo que vamos a ver ahora, pues no es cosa diferente. Vamos a ver pues las sensaciones de toda esa gente que el Señor Jesús, con la que el Señor Jesús trató, y vamos a comenzar por hacer contexto de este versículo, capítulo que acabamos de leer, el 2 de San Juan. Hay que recordar que en el inicio del capítulo 2, pues la madre del Señor
le sugiere que se manifieste como Mesías, porque no había vino en cierta boda que hubo en Caná de Galilea. Ustedes lo recordarán. El Señor Jesús le contesta a María que todavía no había llegado su hora de manifestarse. Y es por eso que este milagro de el agua hecha vino, pues se hizo con toda la discreción posible, por una razón, de que está escrito ahí en Malaquías 3, si gusta acompañarme, que dice el 3:1: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y sentarse ha para afinarla y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. ¿Sí? El propósito del Señor en los versículos que acabamos de leer, en donde Él está en el templo, pues es esto: purificar el templo, purificar a los hijos de Leví, que eran los sacerdotes, por la sencilla razón de que estas personas habían comercializado todos los servicios del templo. Había un negocio redondo para ellos, que abusaban de los fieles que iban con sinceridad a adorar a Dios. ¿Sí? Y ellos hacían todas estas cosas, y dice que el versículo 13, que el Señor fue a la fiesta. Dice que era la fiesta de la Pascua. Se acercaba el tiempo de la fiesta de la Pascua. Y me resulta muy interesante que, que las primeras cosas que el Señor hizo al inicio de su ministerio, pues sean al inicio de la Pascua, porque hay que recordar qué cosa es la Pascua. En la Pascua los judíos recordaban, celebraban, una fiesta nacional, que Dios había intervenido para librarlos de Egipto. ¿Recordamos la historia? Amén. Ellos celebraban eso, lo recordaban. Y entonces, al ir cada año, cada fiesta a Jerusalén a celebrar la Pascua, pues ellos estaban recordando esto, y no solamente mirando al pasado, sino también mirando al futuro, porque en sus corazones había una esperanza muy avivada acerca del cumplimiento de las profecías de que iba a venir un Mesías, un libertador. Entonces, el Señor Jesús, en esta fiesta de Pascua, inicia con su ministerio, y venía a purificar el templo. Permítame. Entonces, al Señor Jesús le disgusta esto por una sencilla razón, de que Dios había mandado que todos los judíos debían asistir a la fiesta. No solamente asistir, sino llevar un presente. Ellos debían llevar un animal idóneo para el sacrificio. Y todos tenían que ir, incluso los judíos que vivían en otros países, pues tenían que asistir a esa fiesta y llevar un animal para el sacrificio. Pero para esa gente que vivía muy lejos, muy retirado, pues era muy complicado pues traer un animal desde tan lejos. Así que pues era mejor comprar dicho animal en el templo, en el mercado que los sacerdotes controlaban. Además, que si alguno se animaba a traer su presente, su animal, pues corría el riesgo de que los sacerdotes lo rechazaran. Le dijeran que no, que ese animal estaba con un defecto y que no aplicaba. Entonces, de cualquier modo, esa gente tenía que pagar. Ahora, pues un viaje largo es costoso, incluso en esa época. Y todavía ir y pagar por servicios del templo y por algún animal que había que comprar,
además por las ofrendas, que también había cambiadores, pues era muy complicado y era un abuso lo que toda esta gente le hacía al pueblo, a los fieles, a los que iban a adorar al Señor con sinceridad. Amén. Y no solamente ese era el problema, sino que el mercado que se instaló en el templo, pues estaba en un lugar que se conoce como el patio de los gentiles, el lugar de los gentiles, único lugar al que un gentil tenía permitido acceder. En ese lugar se dice había pórticos en los que se compartía la palabra de Dios, la fama del Dios de Israel a todos los gentiles, y al estar instalado el mercado ahí, en ese lugar, pues le estaban quitando a los gentiles la oportunidad de conocer a Dios. Y eso fue algo que indignó mucho al Señor Jesús, que le quitaran a la gente la oportunidad de conocerle. Dice también el versículo 14 que había cambiadores, y estos eran los encargados valga la redundancia, cambiar la moneda de los extranjeros por la moneda permitida en el templo. En el templo no se permitía llevar una moneda que tuviera una imagen que, que sí, que dañara o que en cierta manera fuera contra la Torá, que es lo que ellos leían. Entonces, pues las monedas, en el caso del Señor, cuando pregunta de quién es esta imagen que está en la moneda, pues del César, era la moneda que se utilizaba. Y los extranjeros pues también traían sus monedas, que posiblemente traían imágenes. Y ellos, esos cambiadores, pues hacían operación de cambio y les daban la moneda permitida en el templo. Y obviamente al hacer estas cosas, pues ellos cobraban su comisión en cada acción, en cada operación de cambio. Y por qué no decir que incluso la jerarquía sacerdotal se veía beneficiada por este negocio. Y por sus manos pasaban mucha cantidad de dinero, demasiada, porque se dice que en los tiempos de Jesús vivían en Jerusalén más o menos como 500,000 personas, y en el tiempo de la fiesta venían toda la gente que no vivía en Jerusalén, los extranjeros, judíos de otras partes venían, y esa cantidad subía un poco más del millón. Entonces, era una cantidad fuerte. Y estos sacerdotes pues estaban abusando de los fieles, de estas personas que tenían un buen deseo de adorar a Dios. Dice el versículo 15 de San Juan 2, que hizo un azote de cuerdas y que los echó a todos del templo, y echó también las ovejas, los bueyes, derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las mesas. El Señor Jesús los empezó a echar a todos para afuera con un azote, con un mecate que se encontró posiblemente en el suelo. A todos, a los cambiadores trastornó las mesas, las puso con las patas para arriba. Y yo pregunto, ¿cómo cuánto tiempo tendría toda esta gente siendo abusada por los sacerdotes? Hasta el Señor Jesús, hasta que Él intervino. Por eso decimos, y por eso el tema que nos ocupa hoy es las sensaciones que Jesús dejaba en la gente. ¿Qué pensaría la gente? Yo creo que sin duda más de uno en sus adentros aplaudió ese atrevimiento del Señor. Incluso creo que la gente que vivía en otros países, al llegar a sus países donde vivían, pues empezaron a contar lo que habían visto en la fiesta. Tal vez que les preguntaron qué novedades, ¿verdad? Siempre hay gente que quiere saber las novedades y los detalles. A lo mejor también ahí, pues qué novedades hay en el rancho ahora. Y que dijeran algunos, pues que en ese año había un muchacho que se había levantado en medio de la fiesta, como de unos 30 años, que había hecho todas estas cosas. ¡Qué locura!, dirían algunos. Pero también, al razonar todo lo que había pasado, que dijeran que nunca nadie los había defendido, que nunca nadie le había puesto un alto a todas esas injusticias.
Y es cierto que los fariseos continuaron con su mercado después de esto, pero hasta el Señor Jesús nadie se había atrevido a hacerlo. Por eso yo creo que no solamente el Señor cumplió esta profecía de purificar el templo, de purificar a los hijos de Leví, a los sacerdotes, sino que también le causó molestia, disgusto, estas injusticias que se cometían en el templo, a grado tal que dijo: están convirtiendo la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Amén. Y el siguiente caso está ahí enseguidita, que es esto que acabamos de ver, pues es el contexto de la historia que sigue, porque el Señor Jesús no pasa desapercibido jamás, nunca. Además dice Juan que después de estas cosas el Señor empezó a hacer milagros en el templo, que la gente vio. De ahí que cuando la gente vio todas estas cosas, pues de ahí que diga Juan, que en las próximas festividades la gente preguntaba: ¿dónde está aquel? Pues el Señor no pasaba desapercibido, lo buscaban. ¿De quién será hijo? Porque yo escuché que decía que la casa de su padre, pues ¿de quién será hijo este? ¿Sí? Entonces, no pasó desapercibido, menos para una persona que Juan 3 nos dice que era príncipe de los judíos y que se llamaba Nicodemo, y que más adelante el Señor dice de él que era el maestro de Israel. O sea, que esta persona, Nicodemo, era una persona que conocía la escritura, que estaba letrado, y que sin duda cuando vio todas estas cosas que el Señor hizo en el templo y los milagros, pues le causó mucha intriga quién era, porque él conocía las profecías, él conocía la escritura. Así que dice Juan 2 que vino a Jesús de noche y que le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Lo reconoce como maestro, y un fariseo reconoce que Jesús viene de Dios. Dice que Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, ¿no qué? No puede ver el reino de Dios. Jesús sabía todas las cosas. Dice que a él nadie tenía que darle testimonio de la gente, porque él sabía lo que había en las personas, dentro de ellas. Y Nicodemo nunca le pregunta acerca del reino, pero el Señor Jesús le dice: si no naces otra vez, no puedes ver el reino de Dios. Posiblemente esta era la pregunta de ese fariseo. Las preguntas, porque quiere tener una entrevista con Jesús, quiere tener una plática larga: ¿quién eres? ¿Por qué haces esto? ¿De dónde vienes? Y el Señor Jesús al instante le revela cuál es su problema. Que su problema era que no había nacido de nuevo. Y dice Primera de Corintios 2:14, dice que el hombre animal, carnal, dicen algunas versiones, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender. Así que este hombre, por no haber nacido de nuevo, por no haber nacido del Espíritu, pues no iba a entender nada de lo que Jesús le dijera. Y es lo que el Señor le dice. Así que si Nicodemo pretendía tener una charla larga con el Señor, pues no iba a ser posible. No había nacido, dice el Señor, no había nacido de agua y de espíritu. Algunas interpretaciones dicen que se refería al bautismo y a la llenura del Espíritu Santo. Algunos dicen que se refiere más al nacimiento, como todos hacemos, de nuestra madre, y al Espíritu. Pero yo me inclino más por la que dice que el agua representa la palabra, porque el Señor Jesús muchas veces le dijo a sus discípulos: ya sois limpios por la palabra que habéis oído. Porque el agua tiene la facultad de limpiar y de purificar. Y dice Salmos que con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Nicodemo? No le estaba hablando de una llenura, le estaba hablando de nacer de nuevo, porque la palabra, nadie renace sin la palabra aplicada por el Espíritu Santo. El hombre cree en Cristo, el hombre nace de nuevo, quise decir,
cuando el Espíritu Santo, cuando cree lo que el Espíritu Santo testifica acerca del Hijo de Dios. No hay otra manera. Porque el Espíritu Santo habla del Señor Jesús. El Espíritu Santo testifica acerca del Señor Jesús. Amén. Él, dijo Cristo, me glorificará a mí y les va a dar de lo mío, no les va a dar de lo suyo, les va a hablar de mí, no les va a hablar de Él. Y a veces cuando se saca, a veces en pláticas, tal vez mal, se malinterpreta y no, es que es el pecado imperdonable hablar contra el Espíritu Santo. No estamos hablando mal del Espíritu Santo, solamente lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice que el Espíritu Santo testifica del Hijo de Dios. Que el que fue ensalzado a lo sumo, ¿fue quién? Cantábamos hace rato. Jesús. Y el Espíritu Santo no tiene a mal, no lo toma a mal que nosotros le demos la gloria a Jesús. Al contrario, es parte de un acuerdo divino. Y nosotros como humanos hay que acatar lo que la Trinidad Santa acordó. Amén. Porque incluso en cuestiones de escritos acerca de la Trinidad, se dice que del Padre se han escrito alguna cantidad de cosas y del Espíritu un poco menos. Pero que del Hijo de Dios se han escrito ríos de tinta. ¿No creerá usted que es el mismo Espíritu el que provoca esto? Porque del que se debe hablar es del Hijo de Dios. El Espíritu Santo es Dios también, pero el que el Padre ensalzó a lo sumo fue Jesús el hombre. Amén. Y esta charla no podía extenderse, por lo que vimos. Nicodemo no había nacido de nuevo, no iba a entender nada. Pero a mí me llena de mucho gozo que el Señor Jesús no deja a Nicodemo así, sino que en el versículo 14 el Señor Jesús empieza a evangelizar a Nicodemo. Y a mí me resulta muy estratégico que el Señor Jesús le habla al fariseo mencionando a Moisés, porque para ellos Moisés es un ícono, es un emblema. De modo que yo creo que cuando Jesús mencionó a Moisés, Nicodemo le prestó más atención a ver qué va a decir de Moisés, porque es una figura importantísima. Y el Señor envía ese mensaje al intelecto de Nicodemo, un mensaje que fue puesto ahí a propósito en el almacén de recuerdos de este hombre, y ese mensaje tuvo efecto 3 años después. Aunque la Biblia no nos dice si fue salvo o no este hombre, yo creo que 3 años después este mensaje fue activado por el Espíritu de Dios en la vida pensante de Nicodemo, porque cuando el Señor Jesús va a la cruz, pues ¿recuerda usted quién le ayudó a José de Arimatea a poner el cuerpo del Señor en la tumba? Estaba Nicodemo. Lo que me hace pensar a mí que él estuvo presente en la crucifixión. Punto de vista mío. Pero yo creo que las cosas que el Señor le dijo no fueron puestas en la mente de Nicodemo nada más porque sí. Y que al verlo al Señor levantado ahí en la cruz, recordó las siguientes palabras del Señor, que como Moisés fue levantado, como la serpiente, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y que allí en sus adentros Nicodemo, como conocía la Escritura y la historia de sus antepasados, recordar, ¿y por qué Moisés levantaría esa serpiente de metal? Es que en el desierto las serpientes mordían a mis antepasados y los envenenaban y estos morían. Es cierto. Y que en su vida pensante recordara y dijera, bueno, en Edén ciertamente el hombre fue envenenado y estamos enfermos. Y que Nicodemo se haya visto en sus adentros y ver toda su religiosidad, ver toda su hipocresía que había, ver todos sus pecados ocultos y sentirse él muy enfermo, envenenado. Pero recordar la segunda parte del mensaje que el Señor Jesús le dio, que decía, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Y al verlo ahí clavado, recordar, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierde. Y resumo que Nicodemo llegó a una conclusión. El final de ese mensaje que el Señor Jesús le dio, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Nicodemo decir, ese es el Hijo de Dios. Lo dio. Este es el remedio que Dios da. Son cosas que no están, pero podemos pensar que sucedieron. Porque ¿cómo me explica usted que Él estaba ahí? Y el Señor Jesús no hace cosas nada más porque sí, para que, sí, le voy a decir que voy a ir a la cruz a morir por todo el mundo. No, tienen un plan. Amén. Y el siguiente caso lo encontramos en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Una historia muy conocida por los niños. Al menos yo recuerdo cuando estábamos más chicos, en los párvulos primarios nos hablaban de este hombre repetidas veces. Un hombre muy simpático porque era chaparrito, como nosotros. Y conviene hacer un contexto de esta historia de Zaqueo, el publicano, porque dice que en el versículo 18, antes de ir a Jericó, el Señor le dijo abiertamente a sus discípulos que él iba a ir a la cruz. Y le dice abiertamente que va a sufrir, va a morir y al tercer día va a resucitar. Los discípulos no entendían absolutamente nada, pero dice que él vio necesario ir a Jericó. Él venía de Galilea y iba a Judea. Era el último viaje con sus discípulos y él iba a morir. Y a mí me resulta muy conmovedor el detalle de que el Señor Jesús, antes de morir, quiere ir a comer a la casa de un pecador, de un tranzas, que le decía a los hermanos que el nombre de Zaqueo también se interpreta como limpio o el puro. Era muy curioso decir que voy a que me haga tranzas aquel puro. Pues digo que es muy simpático, ¿no? Pero dice la escritura que al inicio, al acercarse él a Jericó, había en el camino un ciego y que este ciego, al oír el ruido de la multitud, pues empezó a preguntar qué sucedía. Y le dicen al ciego, no, es que viene Jesús el Nazareno. Y al instante que él escucha que es Jesús el Nazareno, comienza a dar voces diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esta declaración no es cualquier declaración. Este hombre ciego tenía más claridad que la gente que lo veía, porque al decirle Hijo de David le estaba diciendo, tú eres el rey, ten misericordia de mí, apiádate de mí. Y la gente dice que lo callaban, reñían para que guardara silencio, lo regañaban. Y este hombre daba más voces, ten misericordia de mí, hasta que el Señor Jesús lo escuchó, porque el Señor Jesús no piensa como nosotros. Él no lo regañó, cállate, molestas al maestro. No, él, ven para acá. Y dice que el Señor lo sanó, le dio la vista. Y después ya dice Lucas que entrado a Jericó, dice, había un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos, era rico. Este hombre era un hombre pues de dinero, y dice que él procuraba ver a Jesús, y este trabajo de los publicanos era mal visto por la gente del pueblo, eran considerados traidores de la nación, porque ellos eran los encargados de recaudar los impuestos. El asunto aquí es que Roma no se metía mucho en los asuntos del pueblo. A Roma solo le interesaban dos cosas: que hubiera orden y que pagaran los impuestos. El impuesto establecido. Nada más que estos publicanos pues pagaban de su bolsa y le cobraban al pueblo de más sus comisiones. Y este publicano pues dijo Cristo, era hijo de Abraham, o sea, eran parientes suyos. Abusaba de su familia, se enriquecía a cualquier costo que fuera. Dice también que estos publicanos tenían facultad para ejercer fuerza legal o fuerza física, dado caso que alguien no quisiera
pagar. Si alguien no tenía, pues le pagaban a como diera lugar. Entonces, no, pues vende tu casa o vende la parcela que tienes allá en el campo y a mí págame. Si no, el peso de la ley y también puedo utilizar la fuerza. Entonces estos publicanos eran excluidos de la sociedad. Nadie quería juntarse con un publicano. Nadie. Nadie quiere ser amigo del tranzas. Nadie. Y dice la escritura que este hombre procuraba ver a Jesús quien fuese. Quien fuese. Porque hay que recordar, hermanos, que aquí el Señor Jesús ya va a la cruz. O sea, ya habían pasado 3 años desde que inició su ministerio. Ya habían pasado todos los milagros que él hizo, la hija de Jairo, el difunto de la viuda de Naín, Lázaro, la multiplicación de los panes, etcétera, etcétera, etcétera. Que dice Juan que si cada una de esas hazañas se escribirían, si se escribieran por sí solas, pues ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. El Señor Jesús hizo muchísimas cosas, muchísimos bienes, cosas y bienes que llegaron a oídos de Zaqueo. Por eso procuraba ver quién era ese famoso joven de Galilea. ¿Quién será? ¿Quién es? Yo lo quiero ver. Y decía que no podía porque era pequeño de estatura. Pues los que somos bajitos de estatura, pues podemos entender al pobre Zaqueo. Pues que hay algo allá a lo lejos y hay mucha gente, pues tenemos que hacerle así para alcanzar a ver. ¿Verdad? Los altos no se preocupan por eso. Pero dice que este hombre pues era chaparrito, no podía, y decide subirse a un árbol, a un sicómoro. Y les comentaban los hermanos que cuando éramos niños, en mi caso pues yo no soy muy grande, pero la niñez todavía de mi época a la de ahorita pues es muy diferente, porque nosotros todavía no estábamos envueltos en celular, en tecnología, en Face. Así que nosotros, al menos en mi caso, yo sí me llegué a subir a un árbol, a varios. En mi cuadra había 2 árboles que me gustaban mucho, uno donde vivía un tío mío, allá 2 casas, y otro que está enseguida. Y ahí me subía, ya sea a bajar un balón o ahí a ver cómo se ve desde más arriba, ¿no? La novedad. Pero les decía a los hermanos que ya a mis 23 años, no soy tan grande, pero son 23 años, no me parece divertido subirme a un árbol, para nada. Además es muy incómodo. Y este hombre, pues me imagino que era mucho más grande. Y a él no le importó subirse a un árbol para ver a Jesús. Que también les decía que nos pone un gran ejemplo este publicano, este hombre pecador. Porque no era cómodo un árbol. Y a veces nosotros tenemos todas las comodidades para venir a escuchar de Jesús. Y no lo hacemos. Usted no tiene que subirse a un árbol. Más tiene que subirse a su carro y venir para acá. ¿Verdad? Pero eso es harina de otro costal. ¿Verdad? Entonces, este hombre se subió al sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Dice, y como vino a aquel lugar Jesús, mirando le vio y díjole, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Ojo aquí, hermanos. Jesús le llama por su nombre. Yo creo que lo que menos esperaba Zaqueo era una cosa, eran 2 cosas, eran muchas cosas, pero el Señor Jesús las hizo. No esperaba que quisiera ir a su casa y no esperaba mucho menos que se supiera su nombre. Por eso el evangelista Lucas nos dice que entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, muy gozoso, a tal grado que el evangelista vio necesario escribir que el hombre estaba bien contento porque Jesús iba a entrar a su casa. ¿Qué diría este hombre? Pásale, Señor, vamos a preparar agua, vamos a calentar las tortillas, a echarle más agua a los frijoles, son bienvenidos tú y tus discípulos, siéntate, estás en tu casa. Hermoso eso. Y dice, aquí hay un espacio en la historia, el espacio en el que Lucas no cuenta que platicaron él, Zaqueo y sus discípulos. Solo nos cuenta ya cuando Zaqueo pues da una declaración muy fuerte de él. Pero yo quisiera que veamos esto, hermanos. Zaqueo, el pecador, habiendo mucha gente tal vez justa, buena, el Señor Jesús decide
visitarlo a él, porque dice que él viene a buscar a los pecadores. Pero yo también me animo a pensar de esta manera de que Zaqueo conocía la escritura porque era judío. A los publicanos era rara vez que se les viera en la sinagoga o en el templo, o sea que rara vez iban. Así que como Zaqueo conocía la escritura, yo pienso que a lo mejor en sus adentros, en sus noches solitarias, tal vez pensaba y oraba lo que dice el Salmo 119, casi al final, que dice: yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, no me he olvidado de tus mandamientos. Y me resulta muy revelador que el Señor Jesús en el 9 dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. El 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús, el buen pastor, fue a buscar a una oveja que se le había perdido. De Galilea a Judea, él decide ir a Jericó a buscar nada más a este hombre. Es un dato muy conmovedor. Y este hombre Zaqueo dice que comentó ahí: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el 4 tanto. Hubo un cambio ahí, algo sucedió dentro de la casa de Zaqueo. No sé qué serían las palabras del Señor, algún detalle, algún gesto. No sabemos qué hablaron, pero lo que sabemos es que cuando el Señor Jesús hablaba con las personas, pues les hacía ver dos cosas: la necesidad que tenían, y Él se presentaba como el que satisface todas las necesidades. El Señor Jesús iba a la cruz, tal vez le dijo: Zaqueo, voy a ir a Judea a, a pagar por ti. Todos te pagan a ti, pero yo voy a pagar por ti. No sabemos, tal vez fue similar a lo que habló con Nicodemo: de tal manera amó Dios al mundo. No sabemos, lo que sabemos es que algo ocurrió en la vida de Zaqueo. Imagínense que cuando lo vio Zaqueo ahí al Señor Jesús comiendo en su mesa, y Zaqueo tenía guardado el recuerdo de que el Señor Jesús le había dicho su nombre, cómo una persona tan famosa entre el pueblo iba a conocer al pecador, al publicano que nadie quería ver. ¿Cómo era posible eso? Tal vez que cuando lo vio ahí, le dijo: Señor, ¿quién es el hombre que tengas de él memoria? Porque le dijo su nombre: Hijo del hombre, que lo visites. ¿Viniste a mi casa? Todas esas cosas hicieron que Zaqueo mencionara esto. ¿Qué sensación dejó Jesús en Zaqueo? Pues él quiso hacer las cosas bien. Empezar de nuevo, pero ahora empezar derechamente. Conocemos a un hermano de aquí cerca que nos contó que robaba las tiendas y que se ensañó con una en particular y le robaba. A él le robaba bastante. Pero el Señor salvó a este hombre y dice que fue a esa tienda donde él robaba y que le dijo al Señor, al dueño: vengo a disculparme porque yo robaba, pero nunca más le voy a robar, porque Cristo cambió mi vida. Algo así ocurrió con Zaqueo. Dijo: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, porque a ellos yo se los he quitado. Por eso el Señor Jesús no pasa desapercibido. El Señor Jesús no nos va a dejar así en nuestra condición. Yo no sé cómo esté su vida, no sé, eh, tal vez usted sufre injusticias, abusos. Yo quiero decirle que el Señor Jesús está al pendiente de todo eso. Si usted a lo mejor lee la escritura como Nicodemo, no la entiende, pues ya sabemos qué es lo que nos falta. Si usted se siente alejado de Dios, a lo mejor los bienes lo han alejado del Señor, puede ser. Usted puede orar como dice el Salmo: busca a tu siervo. Yo todavía me acuerdo de tus mandamientos. Y seguro que el Señor, el buen pastor, lo va a buscar, porque Él no pierde ninguna oveja. Él está al pendiente de nosotros. Amén.
búsquelo, hable con Él. Yo digo repetidas veces a los muchachos, porque a veces tenemos nosotros una idea de que al Señor se le debe orar y haciendo mucha paramaya, porque venimos de ahí, caso mío, pero he aprendido a hablarle al Señor sencillamente, sin necesidad de muchas cosas, de muchas cosas, de mucho emocionalismo. Al Señor Jesús le podemos hablar sencillamente, porque Él también como hombre era sencillo. Empezó a evangelizar a una mujer con algo tan básico como dame de beber. Sencillito, gentil, muy atento el Señor. Amén. Amén. Así que usted puede hablarle. A lo mejor usted dice, no, es que yo no sé orar así como he oído que oran los predicadores. No, pues órale sencillo. El Señor le escucha. El Señor le escucha, le atiende. Y si Él tiene a bien responderle en su necesidad, lo va a hacer. Amén. Así que yo le invito a que se ponga de pie. No es un mensaje muy largo, más bien creo es una reflexión. Y siempre que tengan la oportunidad de pararme aquí, compartirle, sea en la clase, sea aquí, les sugeriré eso. Y a todos, que hablemos con el Señor Jesús. Sencillo, no hay por qué hacer mucho palabrerías o cosas, ¿no? No se sienta mal si usted no conoce mucho. El Señor le escucha, el Señor le atiende. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Hable con su Señor, con su Salvador. Si usted se siente un pecador, bueno, pues acuérdese que el Señor Jesús es el que come con los pecadores. No se sienta excluido. Si usted se siente que está viviendo injusticias, dígale, Señor, ayúdame. Si usted se siente que lee la Escritura y no le sabe, dígale, Señor, yo quiero que tu palabra tenga sentido y razón de ser en mi corazón. Pero hable con Él. Vamos a orar. Padre, en esta hora te agradecemos por estos momentos que tú nos permitiste estar aquí. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra nos limpia, Padre, y queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes a caminar derechamente. Pido por cada uno de mis hermanos que está en este lugar, Señor. Si algo de este mensaje ha quedado en sus corazones, Señor, que tu Espíritu Santo venga y lo aplique, Señor. Y que en aquellos en los que no ha habido un nuevo nacimiento, tu Espíritu Santo los haga nacer de nuevo, siempre y cuando ellos crean lo que tu Espíritu Santo testifica acerca de tu Hijo, que Él es el Cristo y que Él es el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Entonamos ese canto que dice, alabado sea Cristo, y así dejamos el lugar. Y cántele a su Señor con todo su corazón. Dígale a su alma, bendice a Jehová. No olviden ninguno de sus beneficios. Alabado sea a Cristo. Alabado sea a Él. Dígale, bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Alabado sea Él. Una vez más, alabado sea Cristo. Jesús, porque Él es digno del honor, porque Él es digno del honor.
Padre lo ensalzó a lo sumo. Hoy bendigan al Señor, porque Él es digno de loor. Hosana, gloria sea a Él, gloria sea la roca de nuestra salvación. Hosana, gloria sea a Él, gloria sea la roca de nuestra salvación. Dígale, gloria a ti. Gloria a ti, yo daré gloria, lo haré eternamente, eternamente, lo haré por siempre. Gloria, Señor, Señor Jehová, alzo mis manos ante Dios, Al autor de la vida. al autor de la vida y del amor. Alzo mis manos ante Dios, que me da espíritu de fe. Cristo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. También yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. También yo te amo a ti. Si usted quiere paz, cántele al Señor. Dígale. He hecho toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Eche toda su ansiedad sobre Él. He hecho toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Hermano, de Cristo decimos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo significa que no es uno idéntico, sino que es el mismo que ya se ha visto y del que ya se ha hablado. Amén. Y Él ha dicho: mi paz os dejo, la paz os doy. Y de Cristo también decimos que si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces sus palabras son las mismas de ayer, de hoy y por los siglos. Y esa promesa de paz sigue vigente. Apóyese en ella. Amén. Él también dijo: Padre, porque donde yo estoy, quiero que ellos también estén. Y sus palabras son las mismas. Así que Él sigue queriendo que un día estemos allá con Él. Amén. Así que si usted no ha vivido bien, si usted ha fallado, si usted se ha equivocado, bueno, vuelva. El Señor Jesús lo busca. Él sigue queriendo que usted
y Él estén juntos por la eternidad. El Señor Jesús lo ama y el Señor Jesús sigue ofreciendo su paz. Y es más, dice que ya la dio. Mi paz os dejo. Ya la dejó. Solo tómenla. Apóyese en esa promesa. Amén. Bueno, pues, den un fuerte aplauso al Señor Jesús, quien ha pagado nuestras deudas. Él ha sido muy bueno, hermano. Amén. Él ha sido muy bueno. Aquellos que no se han decidido por seguir a Cristo, dice que si alguien encuentra a alguien que dé su vida por uno, que le abra su corazón. Amén. Él no vino a buscar, más bien dice Pablo, que difícilmente habrá alguien, un bueno, alguien que muera por un justo, y difícilmente habrá alguien que muera por un bueno, pero que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo enemigos, pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que se siente muy bonito la palabra. El asunto es que no hay que dejarla ir. Si usted no ha aceptado al Señor, pues cómo va a dejar pasar esta oportunidad tan grande. Siendo enemigos, Él lo ha perdonado. Solo crea que Él es el Cristo, el enviado, y que Él es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Bueno, pues así dejo el lugar a quien corresponda y estoy agradecido por esta oportunidad.